Un placer saludarlos en el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, retornó a su país después de una gira europea que lo llevó a Italia, el Vaticano, Alemania, Francia y también el Reino Unido. Fueron 3 días en los que los líderes renovaron sus promesas de apoyo y también de armas. Así reaccionó el mandatario tras un bombardeo ruso a la capital ucraniana al llegar a su país después de su gira. Я хочу подякувати усім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої. Antes que nada, quiero agradecer a todos los defensores de nuestros cielos. Gracias, héroes. 18 de los 18 misiles fueron derribados. Es por eso que estamos trabajando constantemente en visitas que traerán más oportunidades, más sistemas Patriot, Iris-T, Croat, Hawks, NASAM. Дякую і усім нашим партнерам. Una y otra vez agradezco a todos nuestros socios en el mundo que han ayudado a nuestro país con los sistemas de defensa aérea adecuados. Вчора ще ми домовились. Ayer también acordamos en Gran Bretaña con el primer ministro Rishi Sunak que trabajaríamos en una coalición de aviones de combate, entrenamiento y aeronaves. Ayer esto también fue respaldado por el presidente francés Macron y hoy lo fue por el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte. Un buen comienzo para la coalición. Gracias a todos. Хороший початок коаліції. Дякую усім. Precisamente el tema que nos convoca en este debate es el análisis sobre los últimos movimientos de Zelensky y su incidencia en la guerra que Ucrania libra contra Rusia, que está en el debate sobre todo por los últimos movimientos y las acusaciones que hay de parte y parte de cara a la fortaleza bélica. Para ello nos acompañan Juan Manuel Portilla, quien es doctor en Derecho Internacional y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional de México. También se conecta con nosotros a Marcela Chapa Garza. Ella es directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Ya regreso con ustedes, nuestros invitados, para las preguntas, pero antes quisiera recordarles a nuestros televidentes que también ustedes hacen parte de este debate. Por favor, déjennos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta es el numeral El Debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como Ángela Go F24. No olviden tampoco que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer y también en TuneIn. Se abre este debate. Pues bien, vamos a dar inicio a las preguntas sin más demora. Juan Manuel, quiero comenzar con usted porque cada vez se le ve a Zelensky más activo internacionalmente. ¿Dónde radica la importancia de esta última gira que presenciamos de 3 días? Bueno, pues es muy importante el que tenga esta actividad diplomática, toda vez que pues es para él vital y urgente conseguir apoyos, financiamiento que se ha estado dando y bueno, pues la búsqueda de mayor armamento, ¿no? Que tampoco es fácil porque de alguna manera hay cierta reticencia, no obstante que se suministran armamentos y se prometen muchas cosas porque tampoco se quiere llegar a un extremo de provocar demasiado a Rusia. Y bueno, no olvidemos que no se puede traspasar ese límite de la OTAN, digamos, ¿no? No puede haber tropas de la OTAN directamente implicadas. Lo más que se puede hacer es un apoyo de tipo de armamento y financiero, pero igualmente también hay un peligro de escalada nuclear. El propio presidente Putin ha señalado en diversas ocasiones que incluso no dudaría en emplear armas nucleares en caso de que hubiera una escalada mayor. Entonces, bueno, este es un tanto el escenario, ¿no? En el que Zelensky pues ha sido muy activo diplomáticamente, muy mediático y bueno, ha acudido a las principales capitales europeas en busca de este apoyo, aunque también ahí se distingue cierta diferencia entre los aliados, ¿no? Entre Alemania y la propia Francia por un lado, pero en este caso el Reino Unido pareciera estar más dispuesto a proporcionar algún equipo superior ya de combate, incluso aviones, caza, que estos no se han suministrado, se han limitado a la entrega de misiles y de tanques de la última generación por parte de los miembros de la OTAN. Pues sobre ello quisiera que discutiéramos más adelante para revisar a qué se comprometió cada país. Pero Marcela, también quiero preguntarle a usted sobre la importancia de este viaje, porque si bien Juan Manuel nos hablaba de las limitaciones que tienen los miembros de la OTAN y de la Unión Europea para brindar su apoyo en la guerra de Ucrania, pues sí se ve el flujo constante, pero esto se ha visto desde el inicio de la guerra. ¿Cuál es la diferencia ahora que Zelensky viajó capital por capital? Pues creo
creo que la intensidad del viaje, ¿no? de todas las ciudades en 3 días, intentando comprometer lo que públicamente dice que pide, ¿no? O sea, creo que es una cosa muy importante. No han sido negociaciones a puerta cerrada, no, o sea, todo ha sido como muy público, como decía justamente el doctor Portilla, y con una agenda como muy marcada, ¿no? Va decía que iba por armas, por defensa aérea, por el tema de la reconstrucción, que fue lo que pactó con mayor fuerza con Italia, por el tema de la pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, y seguridad, ¿no? Entonces, como que creo que esos son los ejes que él marcó en esta gira. Y pues nada, también creo que es importante entender que el empuje que está intentando darle a Europa para que Europa se comprometa de alguna manera más. Hay gente que habla de que anticipándose a la posible victoria, digamos, republicana en Estados Unidos, y eso lo que pueda implicar, tiene que de alguna manera asegurar desde antes un poquito más de apoyo de la Unión Europea, que como también bien decía el doctor Portilla, el Reino Unido había estado como más firme, inclusive desde cuando estaba Boris Johnson en el gobierno, y la Unión Europea pues había tenido como sus reticencias y su historial, y también Italia pues de alguna manera con la nueva administración de Meloni, pues Meloni también se ve comprometida. Meloni fue a Ucrania hace tiempo, y eso también hace que el hecho de que haya habido tanto cambio de mandatarios en estos meses, pues también necesitaba como reafianzar amistades y compromisos. No, claro, eso es entendible en el caso de Italia, pero en el caso del Reino Unido, aunque si bien pasaron de Boris Johnson a Rishi Sunak, definitivamente desde los británicos es desde donde probablemente han venido unos mensajes con mayor fuerza de apoyo y mayores promesas de ir a negociar con los demás miembros de la Unión Europea. De hecho, Rishi Sunak dijo en esta jornada que conversaría en la cumbre con la Unión Europea sobre reposicionar o cambiar y aumentar el foco de la ayuda hacia Ucrania. ¿Ustedes ven que se dé próximamente lo que usted plantea, don Juan Manuel, y es la entrega de aviones de combate? Porque Zelensky ha hecho este pedido una y otra vez en el curso de los últimos 2 meses. Bueno, a mí me parece que en algún punto sí se hará entrega, no sabemos en qué número, pero yo creo que sí se hará entrega. Lo que entiendo también ofreció Sunak es capacitar a los pilotos ucranianos, toda vez que estamos hablando de equipos de alta sofisticación, de última generación, y de momento parece que también antes de ello estarían suministrando una serie de capacitación, de entrenamiento, ¿no? Para efecto de poder tripular y poder operar debidamente este tipo de aviones, ¿no? Y también yo creo que hay un compás de espera en tanto que se resuelven ciertas situaciones, qué tanto es la respuesta de Rusia, se va un tanto con cierta precaución, con cierta lentitud. Pero bueno, sí se aprecia que en el caso del Reino Unido, quizá con este gobierno de Sunak, sí notamos que hay un protagonismo importante. Quizá también trata de compensar esos efectos que tuvo por el Brexit, y de alguna manera, pues sí está ejerciendo pues una especie de papel protagónico distinto a sus contrapartes de Europa continental. A mí me parece que sí, el caso del Reino Unido sí está más posicionado en estas promesas y en caso de llevarse a cabo de suministro de equipo, me parece. Bueno, y Marcela, una pregunta que se ha convertido en una muy recurrente durante los últimos meses, sobre todo yo diría durante los últimos 6 meses, y es hasta qué punto la entrega de este o tal armamento va a cambiar el ritmo o el curso de la guerra. Entonces, el último anuncio de Reino Unido tenía que ver con la entrega de misiles de largo alcance. Ahora estamos viendo la posibilidad de que finalmente den su brazo a torcer a algunos miembros de la Unión Europea con los aviones de combate. ¿Cambia el ritmo de la guerra? No sé si cambia el ritmo de la guerra, cambia, digamos, pues ciertas capacidades que son reales, ¿no? Y eso tiene que ver pues también con los compromisos de entrenamiento, y creo que también en el tema de Alemania hay un compromiso económico pues que reafirma más fuerte.
pero creo que también esto tiene que ver con las percepciones de las alianzas geopolíticas y esto de que se haga tan público todo, también necesita que haya, digamos, que la moral del pueblo de Ucrania no muera. Entonces creo que eso es lo más importante en esta guerra. De alguna manera el elemento humano a mí siempre se me ha hecho como muy relevante, porque para los rusos esta es una guerra que, digámoslo, voy a hacer una caricatura de la situación, pero es una guerra de su líder y algunos la cuestionan y algunos inclusive soldados, como de por qué estamos peleando esto, cuando para los ucranianos esto es su territorio, esto es vital, esto es, nada, digamos, desde una parte humana mucho más aguerrida, con mucho más sentido para la moral de las tropas, ¿no? Entonces creo que esta es una cosa importante que consideremos. Bueno, pero Juan Manuel, esta dialéctica alrededor de la entrega de aviones de combate a Ucrania se parece mucho a la que vivimos hace unos meses con los tanques Leopard, ¿no? Que inicialmente los líderes europeos y también Estados Unidos dijeron que no iban a entregar este tipo de armamento a Ucrania y finalmente sí se terminó concediendo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, esta tensión o esta presión inicial o esta reticencia a entregar el armamento si finalmente van a terminar armando a Ucrania? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre hablar de tanques y hablar de aviones o simplemente por qué este manejo de los líderes occidentales? Bueno, hablar ya de cazas bombarderos de largo alcance, me parece a mí, y también misiles que se han estado proporcionando, como los Storm Shadow por parte del Reino Unido, me parece a mí que sí tiene alguna relevancia, ¿no? Alemania dio un paso adelante con la entrega de estos Leopard, también hubo los Challenger por parte de los británicos, y hay también entregas y promesa de Abrams por parte de Estados Unidos. Yo creo que sí hace una diferencia el que se proporcionaran aviones de combate, porque estos pues evidentemente tienen un alcance mayor, podrían tener una cobertura más grande o incluso poder también alcanzar objetivos dentro de Rusia, ¿no? También hay que decir que hasta ahora la guerra se ha limitado entre los límites de Ucrania, ¿no? No obstante que hay una larga frontera y que, bueno, hay territorios ya ocupados. Lo más que llegó a ver fue un dron por ahí que se aproximaba a Moscú, pero bueno, de alguna manera, pues también este paso de proporcionar, sí haría alguna diferencia. Yo creo que se ha llegado a un punto después de un año y meses de esta guerra que es una especie de administrar el conflicto, ¿no? Mientras hay intentos diplomáticos, tampoco se puede aflojar mucho la entrega de armamento a Ucrania porque no conviene a Occidente que haya una derrota, pero al mismo tiempo Rusia tampoco se rinde y si bien Rusia no cuenta con una economía muy fuerte, es un país de mediana economía, pues sí tiene un armamento que le permitiría sostener esta guerra e incluso el armamento nuclear. Entonces yo creo que se está llegando en un punto en el que de cierta forma vale decir que se está administrando la guerra, no obstante otro tipo de esfuerzos, ¿no? Como por ejemplo lo que se ha hecho en la Corte Penal Internacional, condenando a Putin, por ejemplo, por crímenes de guerra y a la señora Leova, que es la que administra la infancia en Ucrania por traslado de menores y otros crímenes. Y bueno, ya se han señalado varios y diversos crímenes en otros órganos, como el Parlamento Europeo. Entonces yo creo que hay un juego entre mantener el equilibrio de las fuerzas y la guerra, pero al mismo tiempo una serie de esfuerzos diplomáticos e incluso institucionales. Bueno, pero en ese sentido, hace algunos días Zelensky declaraba que todavía le faltaban algunos detalles, Juan Manuel, para lanzar esta prometida y tan alargada contraofensiva de primavera. Estuvo ya visitando los países europeos. ¿Usted cree que fue para conseguir lo que le faltaba? Bueno, sí, que lo haya logrado, no del todo, porque bueno, no regresa con las manos vacías, sí trae ya, digamos, más suministro de armamento, pero sobre todo lo que trae más son promesas, ¿no? En cierto modo, ya la primavera está pues, avanzada y esta contraofensiva, pues de alguna manera trata de guardar el equilibrio, pero yo creo que no se logra todavía si no se contaría con más armamento, ¿no? Ha habido territorios de Ucrania que se toman y que se recuperan. Entonces yo creo que está a un punto, hay un impasse, ¿no? Incluso en este conflicto bélico, en el cual no se definen las posiciones. Y bueno, Zelensky pues acudió con esta
llamado de auxilio y de cooperación y quizás regresó con un 60% de lo que pretendía, ¿no? No obstante, los discursos muy positivos que se señalan de alguna manera para inyectar cierto optimismo, ¿no? Pero bueno, no se logró todo lo que se esperaba tampoco. Bueno, y aquí la siguiente pregunta quisiera hacerla para los dos, comenzando con nuestra invitada, porque claro, usted hablaba, Juan Manuel, de los diferentes frentes en los que se está librando la guerra. Entonces está el frente bélico, está el frente diplomático, están las acciones ante cortes internacionales, etcétera, etcétera. Pero llegados a este punto en el que se entrega cada vez más armamento y no hay avances significativos en la guerra, estamos hablando de metros conquistados en Bakhmut durante las últimas semanas, ¿por qué, entre otras cosas, Estados Unidos y los socios occidentales no han forzado, junto con sus aliados, que Zelensky negocie la paz y que Ucrania, al final de cuentas, pierda algo de terreno, pero que pueda detenerse el flujo de la guerra? Pregunto primero para usted, Marcela. Pues creo que de alguna manera Zelensky lo dejó claro desde el principio, ¿no? Que el tema territorial es uno de sus no negociables y no ha cambiado de opinión hasta ahorita. Entonces creo que si hubiese habido más daños por parte de Rusia, que eso también nos ha hablado de pues, una cierta capacidad de contención importante de parte de Ucrania, pues tal vez estuviéramos en otro momento, pero no lo estamos, ¿no? Y tampoco estamos en este momento en que ya solamente existiera la posibilidad de la paz a través de negociaciones. Todavía se puede prolongar y todavía se puede administrar, como decía el doctor Portilla, la cantidad de armamento que se utiliza y la capacidad de militares de parte de los dos. Precisamente por eso, porque digamos, ha sido una guerra compleja, pero no ha sido devastadora de parte de ninguna de las dos y eso ha permitido que se pueda alargar, pero no hay condiciones para negociación. De hecho, tenemos pues a varios países que se han voluntariado, digamos, como intentos de mediación, inclusive el Vaticano, que fue uno de los que visitó Zelensky muy al principio. Tenemos la complejidad de la geopolítica, el elemento chino, ¿no? De la relación que de alguna manera China y Rusia tienen como mucho más fuerte, pero que a lo largo de estos meses pues se ha visto que China ha estado intentando cambiar y se ha intentado poner como el mediador posible y sacando a Europa de la ecuación, pero entonces Europa también ha querido decir aquí estamos, y eso ha hecho que las conversaciones sean multilaterales y mucho más complejas, sin que haya un liderazgo serio, muy fuerte. Tenemos varios liderazgos, tenemos varios compromisos, tenemos varios niveles y varios tipos de compromiso de distintos actores, pero no tenemos a alguien que ahorita veamos como el pivote clave, por lo mismo, porque la complejidad de las relaciones internacionales y geopolíticas del día de hoy es tal que ha sido difícil que encontremos quién marque la pauta para liderar las negociaciones. No, claro, y le entiendo lo que usted me dice, porque Zelensky ha sido, como mencionaba, muy claro en decir que no va a ceder terreno, pero la verdad es que Zelensky por sí mismo no puede sostener la guerra en Ucrania, necesita el apoyo de los aliados occidentales, y si bien hay varios frentes abiertos, pues está la OTAN, ¿no? Y está Estados Unidos como gran líder pues de este organismo y en esta guerra. Entonces, lo que quisiera que aclaráramos es por qué todavía el interés de mantener el enfrentamiento bélico pues de parte de los aliados occidentales al final. En ese sentido, creo que al principio no podían ser tan tajantes con Rusia por todavía las dependencias económicas que existían. Supimos que el tema del gas, el tema de los commodities, todo eso se tardó mucho tiempo en reconfigurar y creo que esa es una parte de la respuesta. Juan Manuel, veía que no estaba de acuerdo cuando estábamos conversando. Cuéntenos cuál es su opinión. Bueno, no del todo. Es decir, lo que yo aquí quisiera señalar es que, bueno, por supuesto sí coincido con Marcela, con la maestra Chapa, en cuanto a que Zelensky ha sido muy enfático en que no cedería territorio. Estamos hablando de que también sería un tanto reconocer que los territorios se pueden conquistar. Es contrario al derecho internacional, a la Carta de la ONU. Mismo México ha sufrido, por ejemplo, y otros países este tipo de pérdidas territoriales.
que de alguna manera son contrarias al derecho internacional. Sin embargo, yo creo que esta guerra, bueno, viene desde el 2014, cuando se toma Crimea, ¿no? Y Sebastopol y toda esa parte. Quizá esa parte sí esté ya perdida, ¿no? Por parte de Ucrania, porque han pasado muchos años y no se ha podido recuperar, aunque nadie lo reconoce, ¿no? Esa parte del territorio. Hay que recordar también que Crimea había sido ruso ya cuando la Unión Soviética, que el pueblo Khrushchev le cedió esta parte a Ucrania. Entonces también ahí hay un antecedente histórico, ¿no? Y es una parte vital también para Rusia el mantener esa base en Sebastopol, que lo convierte en una potencia mediterránea, ¿no? Esa salida al Mar Negro es muy importante, importantísima, esa salida de Rusia. Por ejemplo, también Kaliningrado, que lo mantiene allá en el Báltico, que es una parte ahí, esa península que tampoco se dio nunca a Rusia, ¿no? No obstante que es una especie de enclave rodeado por otros territorios. Ahora, yo también creo que el reconocer territorios o ceder territorios a cambio de paz también es un precedente peligroso porque, por ejemplo, Georgia también tiene territorios rusos o repúblicas rusas ahí desde hace tiempo, ¿no? Incluso hubo una guerra con apoyo de tropas rusas, ¿no? Ahí para efectos de Abjasia y Osetia del Sur. También está Transnistria, que es esta parte de Moldova, que es una república autoproclamada rusa. Entonces, bueno, yo creo que la región del Donbass y el resto de territorios ocupados, que no van más allá de un 15%, pues es difícil. Sin embargo, yo creo que en la medida en que hubiera una presión occidental, que la guerra se prolongara más y que no hubiera una clara definición a favor de Ucrania militarmente, tal vez lo que podría ya reconocerse y cederse por parte de Ucrania con la presión internacional sería la parte solamente de Crimea. Yo creo que las del Donbass difícilmente, ¿no? Me parece que no podría desprenderse de tanto territorio Ucrania, ¿no? Y además Rusia, ¿qué tendría que ceder? Bueno, ya tuvo grandes pérdidas materiales y humanas y de alguna manera, pues Rusia no puede irse con las manos vacías después de haberse embarcado en esta guerra, que yo pienso que calculaba que iba a ser más rápida, ¿no? Que no iba a durar tanto. Ahora ha habido efectos que no deseaba Rusia, que Rusia deseaba evitar una expansión de la OTAN. Sin embargo, Finlandia, que había sido neutral, pues ya ingresó a la OTAN. En esos tratos mismos está Suecia. Entonces, de alguna manera, pues también si lo que pretendía Rusia era que no avanzara la OTAN con estos nuevos miembros, sobre todo del oeste, pues está logrando ese objetivo contrario, ¿no? La ampliación de la OTAN, y con lo cual pues ya la frontera con la OTAN cada vez es mayor en varios flancos por parte de Rusia. Bueno, mire que justamente sobre ceder terreno, Crimea es la que eleva la gran pregunta, porque sí, usted tiene razón y está en contra del derecho internacional, está en contra de todo lo que podrían o deberían permitir desde Occidente y desde Ucrania. Sin embargo, pues también hay analistas que no descartan esta posibilidad, dado que ya va más de un año de guerra y pues no se ven muchos avances en el terreno. Por otro lado, Juan Manuel, y también a nuestra invitada Marcela, Zelensky en su parada en Alemania le propuso a Olaf Scholz que se uniera más activamente a la coalición militar que apoya a los ucranianos. Alemania ha dado un apoyo que pasó de cascos a después apoyos un poco más grandes con el paso del tiempo hacia Kiev, pero aún se mantiene, digamos, muy al margen, ¿no? A diferencia de una postura como la de Reino Unido, que ha sido clara desde el principio. ¿Haría una mayor implicación alemana, por ejemplo, la diferencia en la guerra? Y pues lo mismo para Emmanuel Macron, que promete ahora entrenar más soldados ucranianos y apoyar también con más munición. Bueno, yo pienso que Alemania es más cauta por su cercanía geográfica, como sea el Reino Unido tiene una distancia mayor, de alguna manera no está lejos todavía el escenario de guerra en términos territoriales, y no es así el caso de Alemania, que además ya sufrió las mayores consecuencias en una guerra de este tipo, ¿no? Y bueno, de todos modos, pues la mayor potencia económica es Alemania, y también quizás subyace ahí alguna cuestión de la dependencia de los energéticos rusos todavía, ¿no? Del gas y sobre todo, ¿no? El gas y otros tipos de elementos energéticos, que hace que en cierto modo Alemania sea más cauto tal vez por esta circunstancia, ¿no? No obstante que de todos modos Italia y la misma Francia pues van por otro lado, y el Reino Unido y Francia, pero yo creo que en mi opinión hace la diferencia es una cuestión más bien geopolítica, ¿no? Y geográfica estrictamente, en cuanto que Alemania tiene sus fronteras más cercanas, ¿no? al escenario de guerra y a la propia Rusia.
Gracias, gracias. Y Marcela, precisamente viendo, digamos, las diferentes posturas que uno puede encontrar en la Unión Europea frente a Ucrania, hoy se conoció la noticia de Hungría que decidió bloquear el desembolso de un próximo tramo de apoyo militar para Ucrania y que se iba a entregar a través del Fondo Europeo para la Paz, ¿no? Entonces, Hungría sostiene que estos fondos no deberían concentrarse única y exclusivamente en Ucrania, que hay otros lugares que también son de interés de la Unión Europea, como los Balcanes, como el norte de África. ¿Usted qué opina de ese razonamiento y de ese bloqueo que imponen algunos de los miembros? Pues creo que precisamente la respuesta europea fue lenta por eso, porque cada uno tiene algunos intereses, la eterna historia de si la Unión Europea tiene que reaccionar conjuntamente en su política exterior y hemos visto que de alguna manera ese ha sido uno de las grandes pues impedimentos y grandes faltas que ha tenido, a pesar de que Ursula von der Leyen ha intentado simbólicamente estar presente y apoyar, pues creo que a la hora del apoyo material es cuando vemos esta fragmentación de intereses, de dependencias con Rusia en este caso, pues sí, el tema energético no es menor, el tema de simpatías políticas. Entonces, creo que eso hace que nos demos cuenta que pues digamos, la variedad de intereses al interno de la Unión Europea se muestran en los compromisos de cada uno, y creo que también por eso Zelensky escogió específicamente a estos países, ¿no? En la gira. De alguna manera, como ya decíamos, Reino Unido intentando diferenciarse de la política de la Unión Europea con un poquito más de protagonismo, pero también el gobierno nuevo de Italia ha intentado desmarcarse, digamos, de amistades que antes existían de cara a los líderes con Putin, porque de alguna manera, pues, la persistencia del personaje Putin en tantos años, pues también tiene mucha historia. Y bueno, nada, creo que es normal que encontremos diferencias, y también es normal que encontremos lentitud en las respuestas europeas siempre en política exterior por esto. Pero sea como fuere, Marcela, el armamento sí está en el centro de las conversaciones, como lo ha estado siempre. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, este martes desestimó la afirmación de Ucrania, que dijo que en los últimos días ha derribado sus misiles hipersónicos, que según Rusia eran absolutamente imparables. Se supone que este armamento pues era una de las grandes novedades que entregaba Rusia o que aportaba Rusia dentro de la guerra y de los combates. ¿Por qué tanto protagonismo a los ataques con este armamento? Zelensky, como veíamos al inicio del programa, dando las gracias por los sistemas de defensa antiaéreos que ha proveído Occidente, por ejemplo. Sí, bueno, creo que el fuerte ha sido, como bien decías, no ha habido gran armamento de alto alcance, pero lo que sí ha habido ha sido antimisiles y ha sido como para protección. También una de las cosas que han hecho ha sido marcar como muy claramente que es para la protección absoluta, y en el territorialmente tendría que ser solamente para proteger al territorio ucraniano de la invasión no deseada, ¿no? Entonces creo que por ahí están haciendo como, digamos, un empalme del discurso, de no provocar de más a Rusia, con armamento que por ahora sea como muy, digamos, de defensa en ese sentido. Pues miren, yo les agradezco a los dos, ya nos estamos acercando al final del programa, así que quisiera pedirles a ambos un poco sus conclusiones y además que cuenten para los televidentes, para ustedes, cuáles son los frutos de esta gira europea de Zelensky. Comienzo con Juan Manuel. Bueno, yo quisiera agregar que esta visita también de alguna manera demuestra un tanto la diversidad que tiene la Unión Europea. Sin duda, pues Zelensky eligió bien las capitales a las que había que acudir, los líderes con los que tenía que entrevistarse, ¿verdad? Con Scholz, con Macron, con el propio primer ministro británico. Entonces, de alguna manera, me parece que el balance es un tanto positivo, aunque también demuestra las diferencias que hay al interior de la Unión Europea. Digo, es el caso, por ejemplo, de Hungría, que es el país menos democrático, está como al margen casi de la Unión Europea, ¿no?
Entonces, de alguna manera, pues eso también hace que, en cierto modo, busque cierta complacencia con Moscú. Entonces, yo creo que esto, pues sin duda es una victoria diplomática que no se traduce necesariamente en resultados militares a corto plazo, y habría que verlo con esa expectativa también, ¿no? No tampoco implica que esto va a significar un apoyo total y definitivo por parte de la OTAN y estos países. Es complicado. Y Marcela, pues veamos entonces cuáles son para usted los frutos de esta gira de Zelensky. 3 días, muy rápidamente, varias capitales, varios jefes de Estado y de gobierno, pero que al final tampoco entregaron un mensaje muy diferente al que se ha mantenido en coherencia desde el inicio de la guerra. Sí, claro. Creo que para mí fue afianzar un compromiso que se notaba ante la opinión pública como más tibio, y decir que después de un año y meses está cada vez más sólido, pero con pasos, digamos, lentos. Y por otra parte, creo que otro de los frutos es que está empezando a pensar en la reconstrucción, ¿no? Eso no lo tocamos en estos momentos, pero creo que también el compromiso de Italia, por ejemplo, militarmente fue, digamos, raquítico, pero sí hubo un compromiso que está respaldado con ya una conferencia que había Italia realizado con empresarios italianos para los proyectos de reconstrucción y para los proyectos de infraestructura. Entonces creo que también esa es una de las ganancias que se ha tenido, de las que se habla poco. Bueno, Marcela, pero creo que sería bueno, antes de despedirnos, de todas maneras, que ahondáramos un poco más en este tema, y veo que lo ha mencionado varias veces durante este debate. Es bueno hablar de eso, ¿no? ¿Cómo van de todas maneras, a financiar los países europeos la reconstrucción de Ucrania? Esto ha sido una discusión de ires y venires. Se ha dicho incluso que Rusia tendría que pagar los costos de la guerra, lo cual legalmente tampoco ha probado ser algo muy funcional. Entonces, ¿cómo sería el papel de Italia, pues, al hacer estos compromisos que se alejan un poco de lo bélico de los colegas de la Unión Europea? Pues sí, creo que la agenda de Meloni tiene un poquito nacionalismo de volver a ser Italia, una nación grande, próspera económicamente y tal. Entonces, la reactivación de algunos de sus sectores a través de el apoyo a la reconstrucción, evidentemente ahí tendría que ser como muy estratégico de cara a los fondos, y qué tanto la Unión Europea lo va a lograr y qué tanto va a ser, digamos, a crédito a largo plazo para tanto Ucrania como para, digamos, países que quisieran aportar a esta reconstrucción y crear fondos comunes, que sí lo veo suceder en un futuro, pero creo que de alguna manera esa es la ganancia que Italia tiene para su propio país, ¿no? Que sería una promesa al interno, que a lo mejor se ejecuta o no, pero porque te digo que ya hizo unas reuniones con digamos, con altos empresarios para poder analizar la posibilidad de inyectar, digamos, a la economía italiana desde el sector de la construcción. Bien, y creo que nos queda tiempo para una última pregunta para Juan Manuel, porque el más reciente paquete que entregaría la Unión Europea sería de 2.700 millones de euros provenientes del grupo. ¿Qué espera Europa, Juan Manuel, en su opinión, que suceda con la guerra, al sostener la financiación por más tiempo después de este año y algunos meses? Bueno, yo creo que es difícil que también comprometan más recursos. De alguna manera, si no hay una definición bélica, digamos, en algunos meses, yo creo que no se sostendrá este límite, este ritmo, ¿no?, de apoyo. Además, también ha habido exigencias en términos del gobierno en Ucrania, ¿no?, que de alguna manera también ha tenido tintes de corrupción y de algunas cuestiones de prácticas no muy transparentes, y de alguna manera también creo que estará condicionado a esto, ¿no? Un poco el comportamiento ya de la estructura de gobierno de la propia Ucrania. Pero bueno, finalmente no creo que se sostenga por mucho tiempo estos flujos de caja tan importantes. No creo que por mucho tiempo se sostengan, y eso estará orillando a Ucrania pues a negociar finalmente y tal vez a ceder o reconocer ya por lo menos Crimea, ¿no? Y que esto trajera ya la paz definitivamente.
Pues muy bien, son Juan Manuel Portilla, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional de México, y también Marcela Chapagarza, quien es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias a nuestros invitados por el panorama que nos dan, porque al final pues seguiremos haciendo la revisión y el correspondiente seguimiento de lo que sucede en la guerra. Gracias a ambos. Así llegamos al final de este debate. Ustedes sigan con nosotros en France 24. La producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de los invitados a cargo de Tania Herrera. Ha sido un placer acompañarlos. Nos vemos próximamente.